Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, 4:01. Hoy miércoles, como cada miércoles a esta hora, comienza Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está con ustedes Carlos Cornejo en la conducción del programa. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy nutrido y además quiero contarles que tanto el primero como el 25, o el 25 para decirlo mejor, y el primero tendremos programa, así que siga con nosotros en Calidad al Día, por supuesto. Hoy tenemos un menú muy variado. Vamos a comenzar conversando con el economista Jorge Chávez. Él es director de una consultora muy importante, de Maximice, y además ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Así que con él queremos conversar sobre este año 2013, qué ha significado para la economía en el Perú, si ha sido un freno, como lo han leído algunos, en el crecimiento de su economía. Esto también a partir de las proyecciones más entusiastas que fueron cayendo ante la realidad de los últimos datos económicos, aunque este último noviembre ha arrojado un 5,4 muy interesante. Pero mejor que sea él quien nos diga cuál es su lectura de lo que ha sido este año 2013 y cuál es su mirada de cara al 2014. Luego nos ocuparemos del tema de la proyección laboral 2014 también. El año que viene en términos de empleo, ¿es un buen o es un mal año? Esto está ligado aquel sector de la economía que genera más empleo. ¿Qué va a pasar con esos sectores? Bueno, de eso vamos a conversar con Mireya Flores Unzaga, y es gerente de Recursos Humanos y Operaciones de Manpower Group, que trabajan mucho el tema del empleo en nuestro país. Y hacia final del programa, no por ello menos importante, vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado en el programa, pero hay que seguir mirándolo con atención, que es el tema del agua. El tema del agua, además en un país como el nuestro, donde el impacto climático va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo muy serias, y tenemos que conocer bien el tema del agua. Cuáles son las tarifas correctas, cómo van los temas de saneamiento, cuál es el valor real del agua. Hay un estudio muy interesante que al Perú ha llegado a través de la cooperación suiza sobre la huella hídrica, por ejemplo, que nos permitiría tomar decisiones muy interesantes sobre la cantidad de agua que usamos. En fin, ese es el menú que les planteamos para esta tarde en Calidad al Día. Son las 4:03, pausa breve, y por supuesto les presentamos a nuestro invitado y daré los teléfonos para su participación en el programa cuando ustedes lo crean conveniente y por supuesto si lo desean. Esto es Calidad al Día. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros el economista Jorge Chávez, director de la consultora Maximice y expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, y quizás una voz seria, sobre todo ecuánime, digamos, equilibrada en el mundo de la economía, donde las cifras hay que manejarlas con tino, con prudencia y con cuidado. Señor Chávez, bienvenido, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por estar con nosotros. A principio de año se dijo que llegaríamos a un 5,7 de crecimiento, que esa es la cifra esperada. ¿Cómo terminamos el año en función a esas proyecciones? Terminamos con una economía que en desaceleración. Esto ya se veía desde más o menos abril, mayo de este año, que se estaba dando una desaceleración y que los siguientes meses iban a ser más difíciles de lo que oficialmente reconocía el Ministerio de Economía, igualmente como el Banco Central de Reserva. Vamos a cerrar el año con un crecimiento de alrededor de 5.2%. Uh-huh. Y además este crecimiento es producto de una desaceleración tanto de la demanda interna como de la demanda externa. Okay. O sea que ante las condiciones adversas del mercado internacional por la crisis internacional tanto en Europa como en Estados Unidos, la desaceleración de la economía china, la demanda interna no ha suplido esta caída, ¿no? O sea, se esperaba que la demanda interna
hubiese podido compensar, ¿no? Y por eso es que se esperaba que la economía peruana pudiera crecer cerca del 6%. Ahora, la situación de la economía peruana hubiese sido un tanto peor inclusive si no fuera porque el consumo público, que básicamente está compuesto por las remuneraciones, no hubiera crecido fuerte. O sea, ha crecido fuertemente, alrededor de un 9%. O sea, los peruanos hemos gastado más. El gobierno ha gastado más en remuneraciones, okay, ¿no? Y en bienes y servicios, digamos, ¿no? En compra de bienes y servicios. O sea, todo lo que es gasto que no es inversión. Okay. ¿No? Y esto no es sostenible en el tiempo. O sea, un crecimiento más alto de lo que crece el PBI no es sostenible para digamos, más bien ahí es donde creo yo el gobierno hubiese tenido que hacer un poco más de austeridad y más bien dar más espacio a que haya más inversión pública y que la inversión pública sea la que compense esta desaceleración de la demanda interna y sobre todo la inversión privada, que se ha desacelerado también marcadamente, y de la inversión la inversión pública, que también, si bien ha crecido, no ha crecido tanto como uno hubiera querido, ¿no? A finales del gobierno del expresidente García se produjo también una crisis internacional, pero el Ministerio de Economía supo poner a disposición lo que ellos llamaron medidas contracíclicas, que de alguna manera permitieron superar ese bache. ¿Eso no ha ocurrido este año en el caso peruano frente a esa situación externa que usted ha señalado como problema? A ver, en el año 2008 se produjo el estallido de la crisis internacional y también hubo un bache notorio. La economía se desaceleró en el 2009, creció solo 0.9%. Hubiendo podido crecer, y veníamos de estar creciendo 10% aproximadamente en general. O sea, yo creo que la economía peruana hubiese podido crecer fácilmente un 5%, si hubiera habido una reacción más rápida también tanto del gasto público como de la política monetaria. En esa ocasión la política monetaria tardó mucho en jugar un rol más expansivo. Las tasas de referencia del Banco Central de Reserva solamente declinaron hacia abril del año 2009. O sea, ya cuando estaba instalada totalmente la crisis y las expectativas de los agentes económicos ya habían cambiado. Y se supone que la política monetaria ahí tiene que ser más ágil para evitar justamente que las expectativas cambien. Es algo parecido a lo que está pasando ahora, aunque el Banco Central, recién hace poco bajó su tasa referencial en 25 puntos básicos. Y si bien los encajes sí los comenzó a reducir antes, la presión a la baja de los precios de las materias primas se vienen dando desde bastante antes. Entonces, era previsible que seguirán cayendo. Así es. Entonces ya se sabía en abril y Maximí se anunció, personalmente anuncié en abril de que había una desaceleración. Se convirtió en un tema, digamos, de noticioso en el momento porque nadie lo estaba diciendo y que la economía no iba a crecer lo que se estaba diciendo. Aguafiestas le pudieron haber dicho en su momento. Claro, definitivamente sí hubo ese tipo de calificativos, pero ya estamos viendo que la realidad ha sido así y nuevamente el Banco Central de Reserva ha tardado mucho en bajar su tasa. Ahora último no ha insistido en una reducción de tasa referencial que creo yo que ha debido hacerla antes y digamos un poquito más ágil, ¿no? De acuerdo. Y en términos sencillos, ¿qué significa que un país se desacelere para el cotidiano de la gente? ¿En qué lo afecta? Bueno, seguimos siendo, digamos, en el reino de los ciegos el tuerto rey, ¿no? O sea, el Perú está mejor relativamente que la gran mayoría de las economías latinoamericanas, porque nuestra economía sigue creciendo en torno a un 5%, ¿no? Si bien hay una desaceleración, mal que bien, digamos, no hay una situación de tendencia creciente del desempleo.
ciertamente hay más dureza en el mercado de laboral, ¿no? Para tomar más personal, pero no se está produciendo una ola de despidos o reducciones salariales. Así que no estamos muy lejos de estar pasando algo con lo que pasa España claro, en es este una momento, cosa dramática. ¿no? Que es una cosa dramática. Sin embargo, en España las exportaciones han comenzado a reaccionar y son las que están determinando, digamos, un piso ya al decrecimiento de la economía y sobre todo exportaciones que antes no se hacían, o sea, en rubros que España no exportaba, lo cual está, digamos, haciéndonos ver de que cuando hay empresariado que tenga, digamos, buena capacidad de gestión y buena reacción, puede cambiar, puede innovar y eso es lo que está pasando, creo yo, en varios sectores españoles, cosa que no sucede en Perú, ¿no? En Perú las exportaciones no tradicionales se han venido, digamos, han comenzado a decrecer. Las que van a Chile en octubre han caído, ¿no? Así es. Importante. Y eso está pasando, obviamente, con las exportaciones tradicionales por la caída de los precios de las materias primas, pero del Perú ha debido dar unas muestras de mayor agilidad y reacción en las exportaciones no tradicionales. Y es ahí donde se ha notado, digamos, una pérdida de brújula, se puede decir, ¿no? ¿A cuánto debería crecer el Perú para absorber esa población joven que todos los años entra al mercado laboral y que en un país joven como el nuestro no es un grupo pequeño, es un grupo significativo? El Perú necesita mantener un crecimiento del 7% anual. 7. Sí, para poder sin problemas dar cabida digamos, a esta población joven que ingresa al mercado laboral, ¿no? ¿Son 300.000 al año más o menos? Son 400.000 aproximadamente. 400.000, es un montón. Es bastante. Y la única manera de poder crecer a esas tasas es con inversión, sobre todo privada, inversión privada fuerte, y además con un incremento de productividad permanente, ¿no? de las empresas, de la economía en su conjunto, todo lo que es la competitividad logística del país. Necesitamos mejores carreteras, puertos más eficientes. Pero siempre se ha dicho eso y esa parece ser la tarea permanentemente pendiente, ¿no? Bueno, hay mucha inversión dilatada que no se ha hecho en puertos, ¿no? Que ha demorado muchísimo en llegar. Y eso, digamos, y no solamente en puertos, sino en puertos convencionales, puertos secos o zonas económicas especiales, los ETICOS, por ejemplo, que son especie de zonas... Polos de desarrollo que están ahí dormidos, que son instalaciones que no han atraído mayormente inversión, muy poca, ¿no? Y donde cada uno tiene su propia ley, su propia norma, sus reglas de juego distintas, y donde no puede haber un inversionista que seriamente se disponga a invertir en donde, digamos, el plazo de vigencia del tratamiento que hay es de 2 años, 3 años. ¿Quién invierte con nadie invierte? Si en 2 años se cambian las reglas de juego, ¿no? Claro, con una guadaña que se termine al corto plazo. Entonces, de acuerdo. Se requiere una sola ley de zonas especiales que involucre a todos los éticos y esta ley que le dé un tratamiento, digamos, digamos, similar al del puerto desde el punto de vista aduanero, para que las mercaderías puedan estacionarse sin tener que pagar impuestos. Es decir, se requiere un cambio institucional muy importante en materia de infraestructura, zonas especiales, parques tecnológicos. El Perú es el único país casi en el mundo entero que no tiene parques tecnológicos. Hablemos de eso después de la pausa, que me tengo que ir al corte. Son las 4:14. Recuerden los teléfonos de Radio San Borja, 225-3344 y 224-2363. Los teléfonos de la radio, por si usted quiere participar esta tarde en Calidad al Día. Volvemos. Suggestions for quality. Being polite is quality. Ya volvemos con Calidad al Día. Oye, ¿y a ti qué te gustaría recibir en Navidad? A ver... Un celular, una laptop, una cartera de cuero, un vestido, un cambio de look. Amor. Vivamos juntos el verdadero significado de la Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad.
La Choza Náutica ahora en Barranco. Ven y disfruta de nuestros platos afrodisíacos, un ceviche erótico, una orgía de mariscos, una causa al abuelo. Solo en la Choza Náutica de Barranco, espalda de la Plaza Butters. Reservas al 249-9680. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas, con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Porque el Perú es un país diverso, lleno de riqueza milenaria. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere educato è qualità. Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Estamos en los 91.1 de Radio San Borja, como cada miércoles en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con el economista Jorge Chávez, director de la consultora Maximice y expresidente del Banco Central de Reserva del Perú. Si usted quiere participar en el programa, llámenos al 225-3344 y al 224-2363. Señor Chávez, ¿hay riesgo inflacionario en el país? No. La inflación está en el orden, digamos, este año cerrará en 2,93%, dentro del rango que ha establecido el Banco Central de Reserva, ¿no? Y los precios tienen una evolución bastante moderada, inclusive con un declive últimamente de la tasa de inflación. Así que yo diría que no hay mayor preocupación por ese lado. ¿Cuáles son los sectores económicos que este año han crecido más, han tenido un mejor desarrollo? Bueno, ha crecido la construcción, o sea... mantiene su buena salud, digamos. Sí, digamos, viene creciendo, pero se ha desacelerado, ¿no? Okay. Definitivamente se ha desacelerado respecto a trimestres anteriores. En el tercer trimestre creció 5.8 y antes venía creciendo más fuerte, pero digamos, en general, en todo el año, o sea, la construcción va a cerrar aproximadamente en 11%, ¿no? Que es el sector que más va a crecer, ¿no? El próximo año más bien tendremos un crecimiento importante de la minería de hidrocarburos, ¿ya? Que va a crecer alrededor de 11%. ¿En base a qué? ¿Por qué? En base a proyectos que se están ejecutando en este momento y que la oferta de minerales va a darse justamente hacia fines de este año y principio del próximo año, ¿no? Como el caso del proyecto Las Bambas, Toromocho, varios proyectos importantes que están en curso y que o ampliaciones también de otros proyectos mineros que van a incrementar la oferta de minerales, ¿no? Entiendo, y que ya venían iniciados las inversiones, por tanto había que terminar de desarrollarlas, no tenía sentido parar. Así es. Sin embargo, hay otros proyectos que sí se han atrasado o que se han paralizado, básicamente por problemas de conflictos sociales que no han sido manejados adecuadamente, tanto a veces por la empresa minera misma como por el gobierno regional o el gobierno nacional. Han habido problemas de conflictos sociales muy marcados, ¿no? Hemos visto en Cajamarca cómo es que Cajamarca está hundida en una recesión tremenda. Es impresionante. ¿no? Impresionante a causa de un desmanejo con un proyecto tan importante como el que iba a ser Yanacocha, ¿no? Y bueno, los perjudicados son los cajamarquinos, ¿no? Y ese es un tema que hay que arreglarlo lo más rápidamente posible, ¿no? Sin duda. Bueno, como dato, solo hay agua en Cajamarca 1 hora al día, lo que habla de la gestión, de la mala gestión de la vida regional y municipal, ¿no? Así es, y esas inversiones iban a permitir justamente regular el acceso al agua. Así es, justamente estaba pensando en eso. Así es, y para beneficio de la gran parte de la población cajamarquina, ¿no?
Si yo fuese una gran empresa y lo busco en Maximice, una empresa extranjera que quiero invertir en el Perú, ¿usted qué me diría? ¿Desconfía? Tenga cuidado, no es un buen momento para hacerlo. ¿Qué lectura dan los economistas a la inversión extranjera que está llegando a nuestro país? Yo creo que lamentablemente hay mucho ruido político y digamos que ha habido mensajes no adecuados, sobre todo en el tema de conflictos sociales, ¿no? Pero sin embargo, yo a cada inversionista que llega a Perú, lo que les digo es el mensaje es positivo, porque el Perú sigue siendo un país muy atractivo. Así nos guste o no nos guste este gobierno ha mantenido el andamiaje de la política económica que se ha puesto en función en Perú desde hace 20 años, ¿no? En el año 90, y yo no creo que sea un gobierno que vaya a cometer cosas descabelladas, ¿no? O sea, las críticas más severas que se le han hecho a este gobierno en el manejo económico vienen por el lado de que si Petroperú iba a adquirir la refinería de aquí de la Pampilla, ¿no? Pero más allá de ese tipo de comentarios y especulaciones, yo diría que la política económica va por un camino bastante aceptable. Por lo tanto, el Perú sigue siendo una economía, digamos, muy, muy atractiva para invertir. Acá hay oportunidades de inversión con tasas de retorno bastante más altas que en Chile, por decir, o que en otros países, Brasil o otros países de América Latina, ¿no? Y me he hecho pensar ahora que he hablado de la Pampilla en el tema de Talara. ¿Le gustó la operación? ¿Le pareció una operación interesante? La del sector estatal entrando con tanta fuerza al control de Talara. Bueno, aquí, digamos, no podemos ser más papistas que el Papa, ¿no? En el tema de Petroperú, a aquellos colegas que tienen un pensamiento liberal, digamos, ¿no? O sea, si tenemos empresa pública petrolera, tiene que ser una empresa pública petrolera verticalmente integrada. Okay. Y tiene que tener inversiones en el upstream y el downstream. Eso es indudable. Ahora, el Estado participa mucho en otros países en hidrocarburos, sí lo hace, o sea, lo hace en Chile, lo hace en las economías, ¿no? En Brasil, o sea, en México, entonces en Estados Unidos, inclusive el Estado interviene mucho en el mercado de energía, ¿no? O sea, mantiene reservas por bastantes volúmenes por razones de seguridad. Entonces es un mercado, yo diría, muy especial, ¿no? En donde el Estado suele intervenir mucho y donde además al inversionista privado le interesa bastante siempre articularse a capitales estatales. O sea, hay muchos casos de inversiones en el mundo entero en donde hay alianzas entre empresas estatales con empresas privadas, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que en Perú simplemente es un modelo que o si no decimos, pues bueno, se vende Petroperú, privaticen Petroperú. Claro, tomamos una decisión final, ¿cierto? pero no podemos estar... la mantienes larvando ahí, ¿no? Claro. Y Talara es una inversión necesaria para el país, o sea, no podemos tener un diésel con un nivel de contaminación tan alto. Seguro. Hay que renovar los equipos. Ahora, la crítica de que, bueno, pero ha crecido mucho el monto de inversión, bueno, pues contrate un peritaje y vean si verdaderamente lo vale o no lo vale esa inversión, y es un tema simplemente muy técnico que se puede resolver fácilmente. Proyecciones, ¿cuánto crecerá el Perú en el 2014? El 2014 nosotros estamos esperando en Maximice un crecimiento de aproximadamente 6%. Un poquito más alto que el de va a ser un poquito más alto, por condiciones simplemente de una mayor oferta minera. Eso va a ayudar muchísimo. Vamos a tener y eso genera vasos comunicantes con la actividad metalmecánica, que no ha decaído tan fuertemente como otras actividades no tradicionales. Y por lo tanto, digamos, la tributación también va a mejorar un poco posiblemente, y eso va a generar una mayor capacidad de gasto del gobierno. Entonces, en líneas generales, yo diría que va a ser
un año, en el escenario más probable, un poquito mejor que el anterior. Ahora, si la gestión del gobierno, sobre todo la gestión económica, mejora, y estamos viendo que ahora hay un primer ministro que sabe hacia dónde va, que tiene claridad y que arme un equipo sólido en su entorno, yo creo que eso podría hacer que crezcamos inclusive un poco más que eso, ¿no? De acuerdo. Quiero tomar el caso de los españoles y de su capacidad empresarial para mirar las exportaciones y que esta sea una palanca para salir de la situación en la que se encuentran. En el caso peruano, para que la pequeña y la microempresa, que es tan importante en nuestro país, pueda ser competitiva en los mercados internacionales, la innovación y la tecnología tendrían que entrar a tallar de todas maneras. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cuánto estamos innovando en la materia? Muy poco. O sea, el Perú es uno de los países que menos innova. Y además la solución no va por un plan industrial, que es lo que se ha anunciado, ¿no? O sea, es decir, si se entiende como industrial solamente el sector industria. Claro. Ahora, si el gobierno está entendiendo por industrial todas las actividades productivas, dentro de las cuales las más importantes en magnitud son las de servicios, entonces ahí sí estoy de acuerdo con un plan industrial. En todo caso, habría que cambiarle nombre y poner un plan de desarrollo productivo, ¿no? Dentro del cual los servicios tienen que tomar un rol muy importante. Miremos qué está pasando con la India. La India es uno de los países que más ha venido creciendo en el mundo y lo ha hecho sobre la base de exportaciones de servicios. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué productos? Ellos producen software, hacen desarrollo de software. Servicio, claramente. ¿No? Hacen mucha tercerización de procesos complejos. ¿No? Tercerizaciones, por decirte, de informáticas, tercerizaciones de laboratorios, tercerizaciones de estrategias de marketing de empresas que son manejadas vía teléfono, ¿no? Gran parte, por ejemplo, de los servicios de marketing en Estados Unidos se manejan desde la India, ¿no? Curioso, sin ir muy lejos, aquí en el Perú, varios bancos importantes del Perú contratan y desarrollan el software que tienen desde la India, ¿no? Entonces, son nítidamente líderes mundiales. Lo mismo ha pasado con Finlandia. Costa Rica está caminando en ese sentido también. Chile está dando sus primeros pasos con algunos aciertos y desaciertos, pero creo que el Perú es un país potencialmente que tiene un gran futuro en servicios, porque aquí hay mucha creatividad. Aquí tenemos jóvenes con una creatividad y somos reconocidos los peruanos por ser muy creativos. Y para ser competitivos y exportar servicios, ser competitivos en servicios y exportarlos, se requiere mucha creatividad. Y el Perú tiene esa creatividad. O sea, uno puede ver pues muchachitos de 18 o 20 años que están rompiéndola, como se dice, en desarrollo de aplicativos para internet, para los celulares, y muchas veces son contratados por empresas hindúes o chinas o japonesas o norteamericanas, ¿no? Finalmente, y para terminar esta conversación, en el marco de la innovación, ¿quién es el responsable de mejorar la innovación, o sea, de que haya innovación en lo que hacemos en el Perú? ¿Es un tema de la universidad privada, la universidad pública, el sector estatal? ¿Es una alianza entre ambos? ¿Cómo innovamos? Hay una nebulosa. O sea, se supone que hay un sistema de ciencia y tecnología e innovación, pero en la práctica este sistema no está cohesionado, no hay un liderazgo en ese sistema. Seguro. Hay muchas cruces de funciones y duplicidades de funciones. Algo tan simple como, por ejemplo, invertir bien los recursos del canon minero que reciben las universidades públicas del Perú, que están en zonas donde hay canon, y desde el gobierno central se ha debido ayudar a esas universidades a que inviertan bien esos recursos. Hoy me llegó un ranking nada, ¿no? de las universidades que han recibido dinero del canon. Es un informe de Contraloría, y hay universidades que no han movido un centavo, siendo montos importantísimos. Y lo más triste es que a veces se lo están tirando en cemento y ladrillo, ¿no? Seguro. Entonces, yo sí pienso que ahí hay que tomar el toro por las astas, hay que crear un ministerio de ciencia y tecnología e innovación. ¿Sí? ¿Tanto así? Sí, yo creo que sí. Definitivamente hay varios países que lo han hecho, porque me parece que mientras no tenga un nivel político alto en una idiosincrasia como la peruana,
lamentablemente, yo conozco el Estado desde dentro del Estado peruano. El Estado peruano es un archipiélago de feudos, donde cada quien compite con el otro, no se colabora mucho entre ministerios. Es bien difícil, y eso no es un problema de este gobierno. Se arrastra porque es una idiosincrasia del peruano. Entonces, es muy difícil romper eso. En otros países quizás funcione no tener un ministerio. Porque se puede trabajar de manera otro nivel de alianza, sí, digamos, claro. ¿no? Pero en el Perú es un poco complicado. Acá se requiere darle un poder político a esto, un nivel para que, por lo menos unos años, para que la cosa comience a romperse los huevos y a hacer los pasteles, ¿no? Señor Jorge Chávez, que tengan usted y su equipo en Maximice felices fiestas. Gracias por haber estado con nosotros. De igual manera para usted. Hasta la próxima. 4:28. Volvemos tras la pausa. Suggestions for quality. Being efficient is quality. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, hoy es miércoles 18 de diciembre del 2013. Víctor Andrés García Belaúnde, presidenta de la Comisión Investigadora Óscar López Meneses, sostuvo que a partir de enero comenzarán a citar a los implicados en la protección irregular que brindó la Policía Nacional a la casa del exoperador montesinista. Enseguida tenemos un despacho con nuestro reportero Fernando Palomares desde el Congreso. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes, efectivamente nos encontramos ya en la sesión del Pleno del Parlamento Nacional. Se viene contemplando en estos momentos el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. Las denuncias datan cuando él era alcalde del distrito de Puente Piedra y se habrían producido pintas en las paredes y que habían ocasionado la denuncia en época electoral de partidarios contrarios al mencionado parlamentario actualmente y cuando en ese entonces era alcalde de dicho distrito de Piedra. Porque hay uno de mayoría se está discutiendo el tema de minoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y Alejandro Seguimos con las noticias en el ámbito internacional. A 29 años de cárcel y 6 años de libertad condicional fue condenado Ian Watkins, ex cantante de la banda galesa de rock Lux Proper, tras declararse culpable por abuso sexual a menores, incluido un bebé. Y en los deportes, el entrenador de Universitario Ángel Comiso mostró su satisfacción por alcanzar el título nacional en el torneo local. Por otro lado, instó a la Federación Peruana de Fútbol a tratar mejor a los jugadores jóvenes y cambiar la programación de los partidos. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Este jueves 19 de diciembre desde las 8 de la mañana, 17ª campaña de salud del programa Suiza Lab de la radio, con la doctora Yanoli, Jaime Terán y Radio San Borja. 100 exámenes de colesterol y consultoría nutricional totalmente gratis. Te esperamos en las instalaciones de Radio San Borja, Avenida Javier Prado Este 2340, frente al Museo de la Nación. Radio San Borja, líder en peruanidad. Al escuchar esta melodía, recordamos que es tiempo de compartir con los que menos tienen y reunirse con la familia. Que la alegría y la paz nos una nuevamente en esta Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere efficiente è qualità. Muy bien, 4:33.
Seguimos en Calidad del Día. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1 de Radio San Borja, estamos en el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y si usted está interesado en saber cómo serán las proyecciones laborales para el 2014, bueno, va a tener que escuchar de todas maneras a nuestra invitada. Estamos con Mirela Flores Unzaga, y es gerente de Recursos Humanos y Operaciones de Manpower Group. Y es que el crecimiento de la economía genera nuevos puestos especializados en el mercado nacional. Nos topamos además con hechos novedosos. Ahora los profesionales peruanos compiten por una plaza laboral también con profesionales extranjeros. Y eso obliga a mayor nivel de innovación y de competitividad. ¿Cómo estás, Mirela? Bienvenida nuevamente al programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuáles son las proyecciones de Manpower para el 2014? Usted desarrolla un estudio muy interesante al respecto. ¿Qué han encontrado? Bien, bueno, nosotros en Manpower Group tenemos una encuesta de expectativas de empleo. Se realiza a nivel mundial, bueno, en 42 países. Tenemos más de 65.000 encuestados, y en lo que es Perú tenemos en relación a 700 empresas representativas, ¿no? ¿A quiénes entrevistan en esas empresas? Perdona que te interrumpa, Mirela. Nosotros hacemos las encuestas a responsables de recursos humanos, o a las personas justamente que directamente toman las decisiones justamente para contratar. En el tema de contratación. Sí. Perfecto. Ahora sí, cuéntame qué encontraron. Sí, ahí, bueno, la pregunta es ver si es que en el siguiente trimestre ellos tienen la expectativa de contratar más personal, disminuirlo o mantenerlo. En los resultados encontramos que hay una expectativa de empleo de 16% de crecimiento. Quiere decir que cuando ajustamos entre el aumento y las personas que tienen pensado disminuir, tenemos a favor un 16%. Ok, ¿esa es una buena o es una mala noticia? Es una buena noticia. Estamos manteniendo justamente también resultados que se ha tenido en el último trimestre del 2013. Entonces sí es bastante favorable, porque nos dice justamente que la mayoría de los empleadores tienen ya la intención de contratar más personal en lo que va este primer trimestre, ¿no? que va a entrar, ¿no? ¿Cuál será el sector de la economía que más demande estos puestos? Nosotros, bueno, también hacemos por sectores. Entre los sectores que más tenemos como proyección la contratación, se encuentra todo lo que es el sector de educación y también los sectores de banca y finanzas. Interesante, educación. Sí. Educación y administración pública, y también tenemos lo que es banca y finanzas, ¿no? Que es uno de los sectores que siempre se mantiene con buenos niveles de expectativas de contratación. Ok, hay en este estudio que han hecho ustedes, una diferencia entre hombres y mujeres, profesionales hombres y mujeres, o es lo mismo? No, en relación a ello, bueno, la pregunta que hacemos es general, ¿no? Si es que piensa contratar más personal independientemente de, bueno, de si es hombre o mujer, perfiles, de acuerdo, ¿no? Interesante. Ok, ¿cuál es el sector que menos va a demandar según los estudios de ustedes? Bueno, entre los que menos tenemos el de manufactura, de repente comercio también. Si bien igual hay una expectativa mejora, son de repente los que tienen porcentuales un poco menores, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el perfil de esos profesionales? Bien, bueno, nosotros justamente orientándonos a cómo va el mercado, estamos desarrollando también en Manpower toda una línea, bueno, a nivel de Manpower Group, la línea de Experis. Ahí estamos viendo bastante lo que es tecnología de la información. Ahora las empresas, justamente por el tema de lo agresivo que está el mercado, necesitamos soluciones más prontas en términos de justamente dominio de aplicaciones que nos desarrollen justamente nuevas tecnologías que permitan estar al ritmo, ¿no? del mercado. O sea, un profesional que no domina las herramientas y que le cuesta adaptarse a ellas es un problema para una empresa. Según los perfiles que tengan, ¿no? Siempre en toda empresa podemos tener perfiles de repente más operativos. La idea es tener a la persona con las competencias adecuadas en el puesto correcto, pero vamos a tener perfiles más complejos que van a ser más valorados o reconocidos en el mercado, y que al ser pocos profesionales que cuentan con esta suerte de herramientas, van a ser más demandados y van a tener mejores remuneraciones. Claro, ¿no? van a valer más en el mercado, ¿no es cierto? Sí. ¿Lima o provincias? ¿Quién demanda más profesionales? Bueno, nosotros... Porcentualmente hablando, digamos, porque Lima, por supuesto, es mucho más grande, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos a nivel de regiones, hemos tenido un gran incremento de expectativas de contratación en Arequipa. Ah, no te creo.
Sí, bastante alto, bastante prometedor y bueno, luego sí seguido Lima, ¿no? El que justamente apuntó bastante en términos porcentuales, un 34% es Arequipa, seguido de Lima que un 22%, ¿no? ¿Y qué demanda Arequipa? ¿Qué tipo de profesional? ¿Han podido hacer el desagregado más fino? Nosotros lo que, hemos desagregado luego es en relación a los sectores a nivel general, ¿no? Ok. O sea, el dato de por qué en Arequipa necesitan más financistas, digamos, y menos, no sé, periodistas, es una data muy fina todavía en el análisis que han hecho ustedes. Claro, o sea, lo que busca esta encuesta es tener una expectativa a nivel mundial de contratación, ¿no? Luego ya tendrían que haber estudios más específicos sobre ya algo más específico por cada país o por cada región, ¿no? Ok. En relación a años anteriores, ¿nos va mejor o nos va peor? Sí, también, tenemos justamente los comparativos trimestrales. En relación a años previos, en realidad tenemos una expectativa que ha ido mejorando. En los últimos trimestres, en el tercer trimestre, por ejemplo, estábamos en un 23, que ha sido un pico bastante alto, y luego nos estamos manteniendo, ¿no? Justamente, tiene bastante que ver también con el tema de la desaceleración que justamente el economista Jorge Chávez nos contaba, ¿no? Sí, entonces justamente ahí también las empresas alineadas a ello, son un poquito más cautas y mantienen igual la expectativa favorable, pero ¿no? con más cautela. De acuerdo. ¿Tienes información del rango de edades de esos profesionales? ¿Son profesionales jóvenes? ¿Son profesionales intermedios? ¿Son adultos? Sí, en otros estudios también que refiere de ello, nosotros estamos encontrando que en lo que es el rango de edad, cada vez hay profesionales más jóvenes con salarios más altos. No te creo. Si antes se hablaba, por ejemplo, un gerente tenía que pasar los 40 años, ahora ya hablamos de un inicio en puestos gerenciales de los 33 años, con unos sueldos que realmente han aumentado mucho. Entonces, ahora justamente lo que pide el mercado es otro tipo de habilidades, como habilidades blandas, ¿no? ¿A qué le llamas habilidades blandas? Por ejemplo, el tema de liderazgo, una persona con un buen nivel de comunicación, que sea persuasivo, negociador, una buena capacidad de análisis. Entonces, de esa forma, la empresa también asegura que todos sus conocimientos de la base teórica o técnica puedan ser también implementados dentro de la empresa y también comunicados a sus clientes, ¿no? Ahora, quien nos está escuchando y tiene más de 50 años, podría decir, caray, qué malas noticias me trae Manpower. Cada vez más jóvenes necesita el mercado con más herramientas de las que yo en este momento no tengo o debería aprender para ser competitivo. En realidad también es un tema de llegar a un justo medio, ¿no? Nosotros sí apostamos por ambos aspectos. Las personas con mayor edad tienen mayor experiencia y en base justamente a las experiencias a las cuales, valga la redundancia, a las cuales se hayan afrontado, va a aportar bastante también a la empresa. Pero también tenemos que tener balanceado, tener también personal joven, que permita también traer, por ejemplo, las últimas actualizaciones. Siempre, sí, independientemente de la edad, apostamos por personas que están en continua formación, estudios, actualizándose, ¿no? Y es en función, más que nada, más allá de la edad, es un tema de adaptación. ¿No? Que eso es importante que lo digas. Se puede adaptar, ¿no? Porque que tenga esa capacidad de adaptación, ¿no? Es bien importante. Sí, adaptarse tanto a la empresa en sí como a los clientes. Seguro. ¿no? Poder adaptarse en ambos aspectos. Seguro. Mirela, quería preguntarte también antes de terminar, porque ya el tiempo nos gana, si el Estado entra en el estudio de ustedes, la demanda de empleo que el Estado propone cada año. Sí, nosotros también justamente en lo que es las expectativas ha crecido, es justamente en administración pública y educación. Entonces sí, lo que nosotros buscamos en el estudio es buscar una muestra representativa de las empresas. Si es que buscamos o vemos que la mayor cantidad de empresas hay medianas, pequeñas empresas o grandes, nosotros buscamos justamente muestras que sean similares, ¿no? Entonces también tenemos el sector público y privado. Okay. Y en la lectura del sector público sí hay una demanda de profesionales. Bastante. Justamente nosotros, justamente por ello también trabajamos con ambos sectores. Claro, ¿no? para porque medir. Hay bastantes requerimientos, sobre todo como decimos en temas de educación y la administración pública que también está apostando por mejorar, ¿no? Muy interesante. Mirela, muchas gracias y felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, para ti, para todo el equipo de Manpower, por supuesto. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. 4:44. Ha sido Mirela Flores Unzaga, gerente de Recursos Humanos y Operaciones de Manpower Group. Nos vamos a la pausa y volvemos. Suggestions for quality. Being prudent is quality. Ya volvemos con Calidad al Día. Oye, chato, ¿y qué planes para Navidad? A ver... Mi cena con panetón, chocolate, el pavo con zorrocito árabe, los regalos... compartir. Vivamos juntos el verdadero significado de la Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde Educando por Radio San Borja, líder en peruanidad. La movida de Janet Barbosa, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Sí, como lo escuchan, a través de Radio San Borja 91.1. La movida de Janet Barbosa por Radio San Borja, líder en peruanidad. Los espero. Porque el Perú se encuentra entre los países con más diversidad de recursos naturales en el mundo. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere prudente è qualità. La tarde con 46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar ahora del agua. Y como ustedes ya saben, porque nos siguen además cada miércoles, no es la primera vez que hablamos del agua. Y hay que seguir hablando del agua, porque es un tema, valga la redundancia, donde nos va la vida, ¿no es cierto? La vida de la ciudad, la vida en general. Estamos con Edwin González Redolfo, él es secretario ejecutivo de la red MUCI, que es una institución especializada en la temática del agua. Señor González, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuál es el valor real del agua? Bueno, como tú dices, es la vida, está asociada a la vida, en general a la vida, no solamente a la vida humana, sino a la naturaleza. A la vida en general, claro. Y por tanto, ese valor se mide en ese sentido, más que un bien transable, es un bien público, un bien de la humanidad, y de él depende la vida, la naturaleza, ¿no? De la manera como manejamos, usamos el agua, depende también el futuro, ¿no? Si yo hubiese tenido aquí no alguien de la red MUCI, sino alguien de un sector probablemente más liberal, me habría dicho, el agua está ligado a la gestión, ¿no es cierto? Y entraría por otros temas como el valor económico del agua. Uh-huh. ¿Por qué no lo ven ustedes desde esa perspectiva? Bueno, el problema es ciertamente un problema de enfoque, hay diferentes enfoques y está apareciendo como una tendencia ya en los últimos años la valoración de los recursos naturales como un bien económico, ¿no? Lo cual es una discusión de fondo, ¿no? De fondo, claro, porque de ese enfoque se desprende automáticamente la apreciación del agua como un bien transable, un bien de mercado, ¿no? Y por tanto eso se expresa también en última instancia en el valor de los servicios que se presta para los servicios de agua potable, saneamiento, ¿no? Y finalmente se termina en el asunto de la privatización como la forma más adecuada según este enfoque para manejar y dar un buen uso
al recurso hídrico, ¿no? En ese sentido, entonces, señor González, el año 2013 para el agua, ¿ha sido un buen año o un mal año? La Autoridad Nacional del Agua y las entidades responsables del manejo de las aguas y la gestión, ¿siente usted que han mejorado en su trabajo, en su gestión? ¿Le han ofrecido al país soluciones que sean sostenibles en el tiempo? ¿Cree que se ha avanzado en algo? ¿En qué sí, en qué no? Bueno, en general es un balance, desde mi punto de vista, negativo, porque entre el discurso, las propuestas, los marcos normativos y la realidad hay una diferencia. En la parte de propuestas hay iniciativas interesantes de parte del Estado y del gobierno, por ejemplo la creación de una comisión multisectorial para enfrentar el problema de la seguridad hídrica en el Perú. Es una iniciativa interesante porque pone en agenda el tema no solamente de calidad del agua, sino de la disponibilidad del agua, ¿no? ¿Eso viene desde la Autoridad Nacional del Agua? ¿O del Ministerio de Agricultura? Es en general del Ministerio de la Presidencia, porque fue una iniciativa intersectorial, interministerial. Entonces me pareció muy interesante. El problema es que de ese acierto a las acciones concretas hay mucha diferencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuela. Otro tema interesante es la aprobación de la ley de la política de Estado sobre recursos hídricos, que también fue un avance importante. Donde se definen cosas de principio orientadores y válidas. La limitación de esas son dos. Uno, de que las políticas de Estado no necesariamente se expresan en políticas de gobierno y en planes y proyectos. Generalmente muchas políticas interesantes se quedan en ese nivel, ¿no? Entiendo. La segunda limitación de esta política de Estado de recursos hídricos es de que no pone el énfasis en la parte de conservación, ¿no? Se preocupa por la calidad del agua, por el acceso humano al recurso hídrico, pero pone poco énfasis en el tema de conservación. Problema que en los próximos años lo vamos a ver con más fuerza. Con más fuerza. De cara al 2014, ¿cuál es la agenda pendiente? Bueno, uno es la traducción de la política de Estado de recursos hídricos en planes, programas y proyectos concretos que puedan hay una bitácora, ¿no es cierto?, que permita operar. Sí. En esa línea es importante la implementación de la Ley de Recursos Hídricos, especialmente en lo que corresponde a la constitución de los consejos hídricos de cuenca en todas las cuencas del Perú, como la instancia de coordinación y de gestión para la gobernabilidad del agua en cada cuenca. Es importante, hay un déficit, hay una lentitud en la implementación de esta ley de recursos hídricos. Otro punto importante es el punto de la protección de la cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua. Eso está relacionado con el tema de la conservación de las fuentes naturales del agua, ¿no? Pero ahí los gobiernos regionales tienen la palabra, ¿no es cierto? Sí, cierto, pero más, la Autoridad Nacional del Agua es, la autoridad que competente para esto. Este último punto va a ser un tema de primera orden, porque el próximo año, recordemos, se va a llevar a cabo el evento mundial del cambio climático. Y uno de los... Hay muchas expectativas sobre este evento, ¿no? Por lo menos, expectativas en cuanto a tener avances concretos en compromisos respecto al control de los gases que producen este planeta, ¿no? Pero también van a tener, más allá del evento y sus expectativas mundiales, debería tener un impacto a nivel nacional, a nivel del Perú, porque estimula iniciativas de parte del Estado, iniciativas de parte de las comunidades en torno a los impactos negativos del cambio climático. Y uno de los factores que va a tener un efecto negativo del cambio climático es el agua, ¿no? Entonces, y sobre todo el aspecto de la conservación de las fuentes de agua, ¿no? Es un buen momento entonces quizás para que la academia se sume a este evento y proponga una serie de mesas, conversatorios, de efectos prácticos, si es posible, para hablar del agua.
Así es, creo que es importante sensibilizar a la opinión pública y a los decisores del Estado sobre la necesidad de garantizar calidad de agua para el consumo humano y para el uso productivo, agrícola sobre todo, y también garantizar disponibilidad del agua, ¿no? Y es necesario además colocar en agenda pública el tema de conservación y disponibilidad de los recursos hídricos. Hay ya una ley en la agenda congresal, en la agenda legislativa, una ley de protección de cabecera de cuenca. Así es. Lamentablemente eso no avanza porque no se le da la prioridad necesaria. Felizmente, otro avance del año es la aprobación del derecho humano al agua, que fue una discusión, ¿no? Interesante porque da un paso legislativo. Lo que se abre es un espacio mayor de exigibilidad al Estado para cerrar las brechas que hay en términos de agua potable. Y cierras el camino hacia la privatización también, Sí, de alguna otra manera, ¿no? Hay algunas iniciativas complementarias que quieren que quieren poner el énfasis en la privatización. Conozco yo algunas iniciativas de algunos congresistas sobre esto, ¿no? Seguro. Sí. No me queda mucho tiempo. Quería preguntarle sobre la calidad del agua potable que consumimos en relación a otros países de la región. ¿Tienen ustedes algún estudio, alguna data al respecto? Bueno, en general lo que está mejorando es en el agua de uso urbano, está mejorando la calidad, ¿no? Ciertamente hay preocupación por las fuentes que abastecen de agua para el consumo urbano, ¿no? Es el caso de Lima, una gran preocupación sobre la principal cuenca proveedora de recurso hídrico para el consumo urbano, que es el río Rímac. Entonces ahí hay problemas altos de contaminación que suponen para convertirlo en agua potable un gran costo, ¿no? Para descontaminar estos recursos. Pero mire, solamente en el caso del río Rímac, ¿cuántas instancias intervienen? El municipio de Lima, la Autoridad Nacional del Agua, las juntas de usuarios de riego, el Ministerio de Agricultura, o sea, a través de la Autoridad Nacional del Agua. Es una serie de instancias que complejizan mucho más la intervención en un río, por ejemplo. Bueno, en las ciudades metropolitanas esa complejidad se da, y en el caso de Lima se repite eso. En particular, digamos, la heterogeneidad de actores y la diversidad de instancias de decisión sobre el agua es una tendencia de los últimos años, ¿no? Pero eso se debe revertir desde la creación de la Autoridad Nacional del Agua. ¿No es cierto? ¿Para qué esa autoridad si no? Porque lo que faltaba, y con lo que sigue faltando todavía, es justamente una autoridad nacional del agua, ¿no? Exactamente. Y es que nadie quiere soltar su pequeño feudo, señor González. Así es. Y el problema de la autoridad es que no tiene el poder político, ni la autonomía, ni los recursos como para que efectivamente se constituya una autoridad nacional. ¿Cómo podría tenerlo? ¿Teniendo rango ministerial? En general, digamos, por ejemplo, una de las cosas es de que el directorio, la presidencia de la Autoridad Nacional del Agua sea elegido digamos, no sea elegido a dedo por el gobierno central, sino sea elegido una terna, ¿no? Como el Tribunal Constitucional, digamos, una cosa así, para darle peso. Así es. No es mala idea. Y que se le dé recursos y capacidades suficientes para que pueda ejercer sus competencias. El problema hasta ahora, desde la creación de la Autoridad Nacional del Agua hasta la fecha, es de que justamente adolece de esos problemas de dependencia, de falta de recursos y finalmente voluntad política para pisar fuerte en relación al tema del agua, ¿no? Señor González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya. Y felices fiestas para usted y para toda la red Muki. Muchas gracias. Es muy importante el trabajo que hacen. Un abrazo a ustedes. El trabajo que hacen desde la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias. Bien, 4:58, nos tenemos que ir ya, pero rápidamente quiero recordarles que en el verano del 2014 el Instituto para la Calidad ofrece cursos para universitarios de pregrado. Atención, allí podrá usted conocer todo en gerencia de proyectos, calidad del trabajo, el mundo de los ISOs, la gestión ambiental, el Six Sigma, entre otros. Consultas a calidad.puc.edu.pe o llamando al Instituto para la Calidad. Nos vamos. Que tengan ustedes muy buenas tardes.
Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.